El cuerpo de Jesús, dispuesto para el sepulcro. La Virgen Santísima se sentó sobre una amplia tela extendida en el suelo, con la rodilla derecha un poco levantada, y la espalda, apoyada sobre un hato de ropas. Lo habían dispuesto todo para facilitar a aquella madre, de alma profundamente afligida, la madre de los dolores, las tristes honras fúnebres que iba a dispensar al cuerpo de su Hijo. La sagrada cabeza de Jesús estaba reclinada sobre las rodillas de María, su cuerpo, tendido sobre una sábana. La Virgen Santísima sostenía en sus brazos, por última vez, el cuerpo de su querido Hijo, a quien no había podido dar ninguna prueba de amor en todo su martirio. Contemplaba sus heridas, y cubría de besos su cara ensangrentada. Mientras, el rostro de Magdalena reposaba sobre sus pies, y los hombres se retiraron a una pequeña hondonada situada al suroeste del Calvario, para preparar todo lo necesario para embalsamar el cadáver. Casio, con algunos de los soldados que se habían convertido al Señor, se mantenía a una distancia respetuosa. Toda la gente malintencionada se había vuelto a la ciudad, y los soldados presentes formaban únicamente una guardia de seguridad, para impedir que nadie interrumpiese los últimos honores que iban a ser rendidos a Jesús. Algunos de esos soldados prestaban su ayuda cuando se lo pedían. Las santas mujeres entregaban vasijas, esponjas, paños, ungüentos y aromas, cuando les era requerido, y el resto del tiempo permanecían atentas, a corta distancia. Magdalena no se apartaba del cuerpo de Jesús, pero Juan daba continuo apoyo a la Virgen, e iba de aquí para allá, sirviendo de mensajero entre los hombres y las mujeres, ayudando a unos y a otras. Las mujeres tenían a su lado botas recipientes de cuero, de boca ancha, y un jarro de agua, puesto sobre un fuego de carbón. Entregaban a María y a Magdalena, conforme lo necesitaban, vasijas llenas de agua y esponjas, que exprimían después en los recipientes de cuero. La Virgen Santísima conservaba un valor admirable en su indecible dolor. Era absolutamente imposible dejar el cuerpo de su Hijo en el horrible estado en que lo había dejado el suplicio. Por lo que procedió con infatigable dedicación a lavarlo, y a limpiarle las señales de los ultrajes que había recibido. Le quitó con la mayor precaución la corona de espinas, abriéndola por detrás y cortando, una por una, las espinas clavadas en la cabeza de Jesús, para no abrir las heridas al intentar arrancarlas. Puso la corona junto a los clavos, entonces María fue sacando los restos de espinas que habían quedado, con una especie de pinzas redondas, y las enseñó a sus amigas con tristeza. El divino rostro de nuestro Señor apenas se podía conocer, tan desfigurado estaba con las llagas que lo cubrían, la barba y el cabello estaban apelmazados por la sangre. María le alzó suavemente la cabeza, y con esponjas mojadas fue lavándole la sangre seca. Conforme lo hacía, las horribles crueldades ejercidas contra Jesús se le iban presentando más vívidamente, y su compasión y su ternura se acrecentaban herida tras herida. Lavó las llagas de la cabeza, la sangre que cubría los ojos, la nariz y las orejas de Jesús, con una pequeña esponja y un paño extendido sobre los dedos de su mano derecha. Lavó, del mismo modo, su boca entreabierta, la lengua, los dientes y los labios. Limpió y desenredó lo que restaba del cabello del Salvador, y lo dividió en 3 partes, una sobre cada sien, y la tercera sobre la nuca. Tras haberle limpiado la cara, la Santísima Virgen se la cubrió después de haberla besado. Luego se ocupó del cuello, de los hombros y del pecho,
de los brazos y de las manos. Todos los huesos del pecho, todas las coyunturas de los miembros estaban dislocados y no podían doblarse. El hombro que había llevado la cruz era una gran llaga. Toda la parte superior del cuerpo estaba cubierta de heridas, y desgarrada por los azotes. Cerca del pecho izquierdo, se veía la pequeña abertura por donde había salido la punta de la lanza de Casio, y en el lado derecho, el ancho corte por donde había entrado la lanza que le había atravesado el corazón. María lavó todas las llagas de Jesús, mientras Magdalena, de rodillas, la ayudaba en algún momento, pero sin apartarse de los sagrados pies de Jesús, que bañaba con lágrimas y secaba con sus cabellos. La cabeza, el pecho y los pies del Salvador estaban ya limpios. El sagrado cuerpo, blanco y azulado como carne sin sangre, lleno de manchas moradas y roja allí donde se le había arrancado la piel, reposaba sobre las rodillas de María. La Virgen fue cubriendo con un lienzo las partes lavadas, y después se ocupó de embalsamar todas las heridas, empezando por la cara. Las santas mujeres, arrodilladas frente a María, le presentaron una caja de donde sacaba algún ungüento precioso, con el que untaba las heridas y también el cabello. Cogió en su mano izquierda las manos de Jesús, las besó con amor, y llenó de ungüento o de perfume los profundos agujeros de los clavos. Ungió también las orejas, la nariz y la llaga del costado. No tiraban el agua que habían usado, sino que la echaban en los recipientes de cuero en los que exprimían las esponjas. Yo vi muchas veces a Casio y a otros soldados ir por agua a la fuente de Gión, que estaba bastante cerca. Cuando la Virgen hubo ungido todas las heridas, envolvió la cabeza de nuestro Señor en paños, mas no cubrió todavía la cara, cerró los ojos entreabiertos de Jesús, y dejó reposar su mano sobre ellos algún tiempo. Cerró también su boca, abrazó el sagrado cuerpo de su Hijo y dejó caer su cara sobre la de Jesús. José y Nicodemo llevaban un rato esperando en respetuoso silencio, cuando Juan, acercándose a la Santísima Virgen, le pidió que dejase que se llevaran a su hijo, para que pudieran acabarlo de embalsamar. Se acercaba el sábado. María abrazó una vez más el cuerpo de Jesús, y se despidió de él con conmovedoras palabras. Entonces, los hombres cogieron la sábana donde estaba depositado el cuerpo y lo apartaron así de los brazos de la madre, llevándoselo aparte para embalsamarlo. María, de nuevo abandonada a su dolor, que habían aliviado un poco los tiernos cuidados dispensados al cuerpo de nuestro Señor, se derrumbó ahora, con la cabeza cubierta, en brazos de las piadosas mujeres. María Magdalena, como si hubieran querido robarle su amado, corrió algunos pasos hacia él, con los brazos abiertos, pero tras un momento volvió junto a la Santísima Virgen. El sagrado cuerpo fue transportado a un sitio algo más abajo, y allí lo depositaron encima de una roca plana, que era un lugar adecuado para embalsamarlo. Vi como primero pusieron sobre la roca un lienzo de malla, seguramente para dejar pasar el agua. Tendieron el cuerpo sobre ese lienzo calado y mantuvieron otra sábana extendida sobre él. José y Nicodemo se arrodillaron, y debajo de esta cubierta, le quitaron el paño con que lo habían tapado al bajarlo de la cruz, y el lienzo de la cintura, y con esponjas le lavaron todo el cuerpo. Lo untaron con mirra, perfume, y espolvorearon las heridas con unos polvos que había comprado Nicodemo, y finalmente, envolvieron la parte inferior del cuerpo. Entonces llamaron a las santas mujeres, que se habían quedado al pie de la cruz. María se arrodilló cerca de la cabeza de Jesús, puso debajo un lienzo muy fino que le había dado la mujer de Pilatos,
y que llevaba ella alrededor de su cuello, bajo su manto. Después, con la ayuda de las santas mujeres, lo ungió desde los hombros hasta la cara con perfumes, aromas y polvos aromáticos. Magdalena echó un frasco de bálsamo en la llaga del costado, y las piadosas mujeres pusieron también hierbas, en las llagas de las manos y de los pies. Después, los hombres envolvieron el resto del cuerpo, cruzaron los brazos de Jesús sobre su pecho, y envolvieron su cuerpo en la gran sábana blanca hasta el pecho, y ataron una venda alrededor de la cabeza y de todo el pecho. Finalmente, colocaron al Dios Salvador en diagonal, sobre la gran sábana de 6 varas que había comprado José de Arimatea, y lo envolvieron con ella. Una punta de la sábana fue doblada desde los pies hasta el pecho, y la otra sobre la cabeza y los hombros, las otras 2, envueltas alrededor del cuerpo. Cuando la Santísima Virgen, las santas mujeres, los hombres, todos los que arrodillados, rodeaban el cuerpo del Señor para despedirse de él, el más conmovedor milagro tuvo lugar ante sus ojos. El sagrado cuerpo de Jesús, con sus heridas, apareció impreso sobre la sábana que lo cubría, como si hubiese querido recompensar su celo y su amor, y dejarle su retrato a través de los velos que lo cubrían. Abrazaron su adorable cuerpo llorando, y reverentemente, besaron la milagrosa imagen que les había dejado. Su asombro aumentó cuando, alzando la sábana, vieron que todas las vendas que envolvían el cuerpo estaban blancas como antes, y que solamente en la sábana superior había quedado fijada la milagrosa imagen. No eran manchas de las heridas sangrantes, pues todo el cuerpo estaba envuelto y embalsamado. Era un retrato sobrenatural, un testimonio de la divinidad creadora que residía en el cuerpo de Jesús. Esta sábana quedó, después de la resurrección, en poder de los amigos de Jesús. Cayó también 2 veces en manos de los judíos, y fue venerada más tarde en diferentes lugares. Yo la he visto en Asia, en casa de cristianos no católicos. He olvidado el nombre de la ciudad, que estaba situada en un lugar cercano al país de los 3 Reyes Magos. El sepulcro. Los hombres colocaron el sagrado cuerpo sobre unas angarillas de piel, recubiertas de una tela oscura. Eso me recordaba el arca de la alianza. Nicodemo y José llevaban en sus hombros los palos de delante, Abenadar y Juan los de atrás, los seguían la Virgen, María de Elí, Magdalena y María de Cleofás. Después las mujeres que habían estado al pie de la cruz, Verónica, Juana Cusa, María, madre de Marcos, Salomé, mujer de Zebedeo, María Salomé, Salomé de Jerusalén, Susana y Ana, sobrina de San José. Casio y los soldados cerraban la marcha. Las otras mujeres estaban en Betania con Marta y Lázaro. 2 soldados con antorchas iban delante para alumbrar la gruta del sepulcro. Anduvieron así cerca de 7 minutos, cantando salmos con voces dulces y melancólicas. Vi sobre una altura del otro lado del valle a Santiago el Mayor, hermano de Juan, que los vio pasar y se fue a contar a los demás discípulos lo que había visto. Se detuvieron a la entrada del jardín de José, lo abrieron y arrancaron de él algunas estacas que luego le servirían de palancas, para hacer rodar hasta la entrada de la gruta, la piedra que debía tapar el sepulcro. Al llegar, trasladaron el sagrado cuerpo a una tabla cubierta con una sábana. La gruta, que había sido excavada recientemente, había sido barrida por los criados de Nicodemo. El interior estaba limpio y resultaba agradable a la vista. Las santas mujeres se sentaron delante de la entrada. Los 4 hombres entraron el cuerpo de nuestro Señor,
llenaron de aromas una parte del sepulcro y extendieron una sábana, sobre la cual pusieron el cuerpo. Le testimoniaron una última vez su amor con sus lágrimas, y salieron de la gruta. Entonces entró la Virgen, se sentó junto a la cabeza y se echó llorando sobre el cuerpo de su hijo. Cuando salió de la gruta, Magdalena se precipitó en ella, había cogido en el jardín flores y ramos que echó sobre Jesús, cruzó las manos y besó, llorando, los pies de Jesús. Habiéndole dicho los hombres que iban a cerrar el sepulcro, se volvió con las otras mujeres. Doblaron las puntas de la sábana sobre el pecho de Jesús, y poniendo encima de todo, una tela oscura, salieron. La gruesa piedra destinada a cerrar el sepulcro, que estaba a un lado de la puerta de la gruta, era muy pesada, y solo con palancas pudieron los hombres hacerla rodar, hasta la entrada del sepulcro. La entrada de la gruta, dentro de la cual estaba el sepulcro, era de ramas entretejidas. Todo lo que se hizo dentro de la gruta tuvo que hacerse con antorchas, porque la luz del día nunca penetraba en ella. El sábado iba a comenzar, Nicodemo y José entraron en Jerusalén por una pequeña puerta lateral, próxima al jardín. Dijeron a la Santísima Virgen, a Magdalena, Juan, y a algunas mujeres, que volvían al Calvario para rezar, que hallarían esta puerta siempre abierta cuando llamaran, así como la del cenáculo. La hermana mayor de la Virgen, María de Elí, volvió a la ciudad con María, madre de Marcos y algunas otras mujeres. Los criados de José y de Nicodemo fueron también al Calvario, para recoger los objetos que habían dejado allí en el momento del descendimiento. Los soldados se reunieron con los que guardaban la puerta más cercana al Calvario, y Casio se fue a casa de Pilatos con la lanza. Le contó lo que había visto, y le prometió una relación exacta si le confiaba el mando de la guardia, que los judíos no cesaban de pedir para el sepulcro. Pilatos escuchó sus palabras con terror secreto, pero solo le dijo que las supersticiones alimentan la locura. José y Nicodemo encontraron en la ciudad a Pedro, a Santiago el mayor y a Santiago el menor, estaban todos deshechos en llanto. Pedro, sobre todo, sentía un dolor inconsolable, los abrazó, se acusó de no haber estado presente en la muerte de nuestro Señor, y les dio las gracias por haberle dado sepultura. Acordaron con ellos, que les abrirían las puertas del cenáculo cuando llamasen, y se fueron en busca de otros discípulos dispersos por varios sitios. Vi después a la Santísima Virgen y a sus compañeras entrar en el cenáculo. Abenadar llegó, y poco a poco, la mayor parte de los apóstoles y de los discípulos fueron reuniéndose allí. Las santas mujeres se dirigieron a la parte donde habitaba la Virgen. Tomaron algún alimento y pasaron algún rato reunidos, llorando y contándose unos a otros lo que habían visto. Los hombres se mudaron de vestido, y los vi observar el sábado a la luz de una lámpara. Comieron cordero en el cenáculo, pero sin ninguna ceremonia, pues habían comido la víspera el cordero pascual. Tenían el espíritu perturbado y estaban llenos de pena. Las santas mujeres rezaron también con María junto a una lámpara. Cuando fue noche cerrada, Lázaro, Marta, la viuda de Naim, Dina la samaritana y María la sufanita, llegaron de Betania. Les contaron de nuevo lo sucedido y todos derramaron lágrimas. El apresamiento de José de Arimatea. José de Arimatea volvió ya muy tarde del cenáculo a su casa. Caminaba tristemente por las calles de Sión, acompañado de algunos discípulos y de algunas mujeres. De pronto, una tropa de hombres armados,
emboscados en las inmediaciones del tribunal de Caifás, se abalanzó sobre ellos apoderándose de José, mientras sus compañeros huían dando gritos. Fue encerrado en una torre contigua a la muralla cerca del tribunal. Caifás había encargado esta detención a soldados paganos, que no tenían que observar el sábado. La intuición era dejar que José muriera de hambre y mantener su desaparición en secreto. Los judíos ponen guardia en el sepulcro. En la noche del viernes al sábado, di a Caifás y a los principales judíos, consultarse sobre la mejor conducta a seguir con respecto a los prodigios que habían sucedido, y el efecto que habían tenido sobre el pueblo. Al salir de esta reunión fueron por la noche a casa de Pilatos, y le dijeron que aquel farsante había asegurado que resucitaría el tercer día, y por eso era menester guardar el sepulcro 3 días. De no hacerlo, sus discípulos podían llevarse su cuerpo y difundir el rumor de su resurrección, y este nuevo engaño sería peor que el primero. Pilatos, no queriendo meterse en este asunto, les dijo: «Vosotros tenéis soldados, mandad que guarden el sepulcro si así lo deseáis». Sin embargo, le dijo a Casio que estuviera vigilante de todo lo que pasaba, y para hacerle una relación exacta de lo que viera. «Yo vi a esos hombres, eran 12, abandonaron la ciudad antes de amanecer. Los soldados que los acompañaban no iban vestidos a la romana, eran soldados del templo. Llevaban lámparas colgadas de largos palos para ver en la oscuridad de la noche, y también para alumbrar la gruta del sepulcro. En cuanto llegaron, se aseguraron de que estuviera allí el cuerpo de Jesús. Después, colocaron una cuerda atravesada delante de la entrada del sepulcro, y otra segunda sobre la piedra gruesa que estaba delante, y la sellaron con un sello semicircular. Los fariseos regresaron al pueblo, y los guardias se instalaron enfrente de la puerta exterior. Cada vez 5 o 6 hombres vigilaban, turnándose con otros 5 o 6. Casio no se movía de su sitio. Estaba sentado o de pie, delante de la gruta, para poder ver el sepulcro donde reposaba nuestro Señor. Casio había recibido grandes gracias interiores, y le había sido dado comprender muchos misterios. No estando acostumbrado a este estado de iluminación espiritual, estaba como en trance, casi inconsciente del mundo exterior. Había cambiado por completo. Se convirtió en un hombre nuevo, y pasó el resto de su vida en penitencia y en oración. En el cenáculo, había unos 20 hombres ataviados con túnicas largas y blancas, recogidas con cintos y celebrando el sábado. Tras su comida, se separaron para acostarse, y muchos se fueron a sus casas. El sábado por la mañana se reunieron otra vez, y estuvieron rezando y leyendo, alternativamente. Si un amigo llegaba, se levantaban y lo saludaban afectuosamente. En la parte de la casa donde estaba la Santísima Virgen, había una gran sala con celdas separadas para los que querían pasar la noche allí. Cuando las piadosas mujeres volvieron del sepulcro, una de ellas encendió una lámpara colgada en el medio de la sala, y se sentaron a su luz, alrededor de la Virgen, rezaron con gran tristeza y recogimiento. Después se separaron para entrar en las celdas y descansar. A medianoche se levantaron, y se reunieron de nuevo con la Virgen a la luz de la lámpara para rezar. Cuando la Madre de Jesús y sus compañeras acabaron este rezo nocturno, Juan llamó a la puerta de la sala con algunos discípulos. Todos cogieron sus mantos, y enseguida, le siguieron al templo. A las 3 de la mañana, cuando fue sellado el sepulcro, vi a la Santísima Virgen ir al templo acompañada de las otras santas mujeres, de Juan,
y otros discípulos. En esas fiestas, muchos judíos tenían costumbre de ir al templo antes de amanecer, después de haber comido el cordero pascual. El templo se abría a medianoche porque los sacrificios empezaban temprano. Pero como esta vez la fiesta se había interrumpido, todo estaba aún abandonado, y me pareció que la Virgen fue solo a despedirse del templo donde se había educado. Estaba abierto, y el espacio reservado alrededor del tabernáculo para los sacerdotes estaba también abierto al pueblo, según se acostumbraba ese día. Pero el templo estaba solo, y no había más que algunos guardias y algunos criados. Todo estaba en desorden. Los hijos de Simeón y los sobrinos de José de Arimatea, muy apenados por la prisión de su tío, recibieron a la Virgen y las santas mujeres, y las condujeron por todas partes, pues estaban de guardia en el templo. Todos contemplaban con terror las señales de la ira de Dios. La Virgen fue a todos los sitios que Jesús había consagrado por su presencia. Se prosternó para besarlos y los regó con sus lágrimas. Sus compañeras la imitaron. La Virgen se fue del templo vertiendo amargo llanto. La desolación y la soledad en que estaba, en un día tan santo, aún contrastaban más con su aspecto en una fiesta como la del día de la Pascua, y hacía más terribles los crímenes de su pueblo. María recordó que Jesús había llorado sobre el templo diciendo: «Destruid este templo y yo lo reedificaré en 3 días». María pensó que los enemigos de Jesús habían destruido el templo de su cuerpo, y deseó con ardor ver llegar ese tercer día, en que la palabra eterna debía cumplirse. Amanecía cuando María y sus compañeras volvieron al cenáculo. Una vez allí, se retiraron a la estancia situada a la derecha. Mientras, Juan y los discípulos llegaban a la sala, donde los hombres, en número de 20, rezaban alternativamente debajo de la lámpara. Los que de vez en cuando iban llegando, se dirigían compungidos al grupo de oración, y se añadían a ellos llorando amargamente. Todos mostraban a Juan un gran respeto mezclado de confusión, porque había asistido a la muerte de nuestro Señor. Juan era afectuoso para con todos, y para todos tenía una palabra de compasión. Los vi comer una vez durante ese día. El mayor silencio reinaba en la casa, y las puertas estaban cerradas, aunque no tenían nada que temer, pues la casa era propiedad de Nicodemo. Las santas mujeres permanecieron en sus aposentos hasta que se hizo oscuro, y allí siguieron aún después, con las puertas cerradas y ventanas tapadas, a la luz de la lámpara, rezando o expresando su dolor de muchas maneras. Cuando mi pensamiento se unía al de la Virgen, que siempre estaba fijo en su Hijo, yo veía el sepulcro y los guardias sentados a la entrada. Casio estaba cercano a la puerta, sumido en la meditación. La entrada al sepulcro seguía sellada y la piedra la cubría. Sin embargo, vi el cuerpo de nuestro Señor rodeado de luz y de esplendor, y los ángeles lo adoraban. Pero mientras mis pensamientos estaban fijos en el alma del Redentor, me fue mostrado un cuadro extenso y complicado. El descendimiento a los infiernos, del que solo he podido acordarme de una pequeña parte, que voy a contar como mejor pueda. Jesús baja a los infiernos. Cuando Jesús, dando un grito, expiró, yo vi su alma celestial, como una forma luminosa penetrar en la tierra, al pie de la cruz. Muchos ángeles, entre los cuales estaba Gabriel, la acompañaban. Vi su divinidad unida con su alma, pero también con su cuerpo suspendido en la cruz. No puedo expresar cómo era eso, aunque lo vi claramente en mi espíritu. El sitio a donde el alma de Jesús
se había dirigido, estaba dividido en 3 partes. Eran como 3 mundos y sentí que tenían forma redonda, cada uno de ellos separado del otro por un hemisferio. Delante del limbo, había un lugar más claro y hermoso. En él, vi entrar las almas libres del purgatorio antes de ser conducidas al cielo. La parte del limbo donde estaban los que esperaban la redención, estaba rodeado de una esfera parda y nebulosa, y dividido en muchos círculos. Nuestro Señor, rodeado por un resplandeciente halo de luz, era llevado por los ángeles por en medio de 2 círculos. En el de la izquierda, estaban los patriarcas anteriores a Abraham, en el de la derecha, las almas de los que habían vivido desde Abraham hasta San Juan Bautista. Al pasar Jesús entre ellos no lo reconocieron, pero todo se llenó de gozo y esperanzas, y fue, como si aquellos lugares estrechos se expandieran, iluminados con sentimientos de dicha. Jesús pasó entre ellos como un soplo de aire, como una brillante luz, como el refrescante rocío. Con la rapidez de un viento impetuoso, llegó hasta el lugar cubierto de niebla, donde estaban Adán y Eva. Les habló, y ellos lo adoraron con un gozo indecible, y acompañaron a nuestro Señor al círculo de la izquierda, el de los patriarcas anteriores a Abraham. Este lugar era una especie de purgatorio. Entre ellos había malos espíritus que atormentaban e inquietaban el alma de algunos. El lugar estaba cerrado, pero los ángeles dijeron: «Abrid estas puertas». Cuando Jesús triunfante entró, los espíritus diabólicos se fueron de entre las almas llenas de sobresalto y temor. Jesús, acompañado de los ángeles y de las almas libertadas, entró en el seno de Abraham. Este lugar me pareció más elevado que las partes anteriores, y solo puedo comparar lo que sentí con el paso de una iglesia subterránea a una iglesia superior. Allí se hallaban todos los santos israelitas, en aquel lugar no había malos espíritus. Una alegría y una felicidad indecibles entraron entonces en estas almas, que alabaron y adoraron al Redentor. Algunos de estos fueron a quienes Jesús mandó volver sobre la tierra, y retomar sus cuerpos mortales para dar testimonio de él. Este momento coincidió con aquel en que tantos muertos se aparecieron en Jerusalén. Después vi a Jesús con su séquito entrar en una esfera más profunda, una especie de purgatorio también. Aquí se hallaban paganos piadosos, que habían tenido un presentimiento de la verdad, y la habían deseado. Vi también a Jesús atravesar como libertador muchos lugares donde había almas encerradas, hasta que, finalmente, lo vi acercarse con expresión grave al centro del abismo. El infierno se me apareció bajo la forma de un edificio inmenso, tenebroso, cerrado con enormes puertas negras con muchas cerraduras. Un aullido de horror se elevaba sin cesar desde detrás de ellas. Nadie podría describir el tremendo estallido con que esas puertas se abrieron ante Jesús. Nadie podría transmitir la infinita tristeza de los rostros de los espíritus de aquel lugar. La Jerusalén celestial se me aparece siempre como una ciudad, donde las moradas de los bienaventurados tienen forma de palacios, y de jardines llenos de flores y de frutos maravillosos. El infierno lo veo en cambio como un lugar donde todo tiene por principio la ira eterna, la discordia y la desesperación. Prisiones y cavernas, desiertos y lagos, llenos de todo lo que puede provocar en las almas el extremo horror, la eterna e ilimitada desolación de los condenados. Todas las raíces de la corrupción y del terror producen en el infierno el dolor y el suplicio que les corresponde, en las más horribles formas imaginables.
Cada condenado tiene siempre presente este pensamiento, que los tormentos a que está entregado son consecuencia de su crimen. Pues todo lo que se ve y se siente en este lugar no es más que la esencia, la pavorosa forma interior, del pecado descubierto por Dios Todopoderoso. Cuando los ángeles, con una tremenda explosión, echaron las puertas abajo, se elevó del infierno un mar de imprecaciones, de injurias, de aullidos y de lamentos. Todos los allí condenados tuvieron que reconocer y adorar a Jesús, y este fue el mayor de sus suplicios. En el medio del infierno había un abismo de tinieblas, al que Lucifer, encadenado, fue arrojado, y negros vapores se extendieron sobre él. Es de todos sabido que será liberado durante algún tiempo, 50 o 60 años antes del año 2000 de Cristo. Las fechas de otros acontecimientos fueron fijadas, pero no las recuerdo, aunque sí, que algunos demonios serán liberados antes que Lucifer, para tentar a los hombres, y servir de instrumento de la divina venganza. Vi multitudes innumerables, de almas de redimidos, elevarse desde el purgatorio y el limbo, detrás del alma de Jesús, hasta un lugar de delicias debajo de la Jerusalén celestial. Vi a nuestro Señor en varios sitios a la vez, santificando y liberando toda la creación. En todas partes los malos espíritus huían delante de él y se precipitaban en el abismo. Vi también su alma en diferentes sitios de la tierra, la vi aparecer en el interior del sepulcro de Adán debajo del Gólgota, en las tumbas de los profetas y con David. A todos ellos revelaba los más profundos misterios, y les mostraba cómo en él se habían cumplido todas las profecías. Esto es lo poco de que puedo acordarme, sobre el descendimiento de Jesús al limbo y a los infiernos, y la libertad de las almas de los justos. Pero además de este acontecimiento, nuestro Señor desplegó ante mí su eterna misericordia, y los inmensos dones que derrama sobre aquellos que creen en él. El descendimiento de Jesús a los infiernos es la plantación de un árbol de gracia, destinado a las almas que padecen. La redención continua de estas almas es el fruto producido por este árbol en el jardín espiritual de la Iglesia en todo tiempo. La Iglesia militante debe cuidar este árbol y recoger los frutos, para entregárselos a la Iglesia purgante, que no puede recogerlos por sí misma. Cuando el día del juicio final llegue, el dueño del árbol nos pedirá cuentas, y no solo de ese árbol, sino de todos los frutos producidos en todo el jardín.